Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mabel Loscalzo, soy docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Pertenezco al taller de estructuras Fares Losada Langer en el nivel 2 y en esta oportunidad vamos a proceder a la explicación del tema 2 del recuperatorio que rindieron los alumnos en la cursada del año en curso 2022. En este caso tenemos el desarrollo de una losa unidireccional continua, es decir, que los alumnos, como consigna, tuvieron este gráfico, que son dos losas continuas, cuyas dimensiones de ambas losas son 2,80 por 6 metros. Estas dos losas no son dos losas que se encuentran simplemente apoyadas cada una, sino que se encuentran en una situación de continuidad. En ese sentido, es más beneficioso cuando nosotros tenemos una situación de continuidad en dos losas, cuando tienen una similitud de tamaño, porque esto hace que al nosotros predimensionarla, vamos a tener como punto de partida una menor altura total de esa losa. Esto lo vamos a ver reflejado en el cálculo. ¿Cuáles son los datos que nosotros le asignamos a los alumnos? Bueno, por un lado, el gráfico, y por otro lado, valores para los cuales los alumnos puedan realizar el análisis de cargas de esta losa. ¿Cuánto reciben estas losas que son unidireccionales? Suponiendo que esta es la losa 1, o losa 101 y losa 102. Como primer paso, lo que debemos hacer es saber qué alto tiene la losa. Para eso vamos a predimensionarla, y para predimensionarla vamos a hacer la luz dividido 35. Este coeficiente es un coeficiente que se utiliza en el caso de losas unidireccionales continuas. Si nosotros tuviéramos una losa simplemente apoyada, es decir, una losa que no tiene continuidad respecto de otra, este coeficiente sería la luz dividido 30, por lo tanto la altura de la losa sería mayor. En este caso, para predimensionar la altura, va a ser la luz dividido 35. ¿Qué luz vamos a tomar? Vamos a tomar la luz menor, que son 2,80, que es en el sentido en el cual se producen las mayores deformaciones y en el cual se va a disponer la armadura principal. Entonces vamos a hacer el cociente entre 2,80 dividido 35, y esto nos va a dar una altura útil de 0,08 metros, o sea, 8 centímetros. Es decir, que si nosotros tenemos el espesor de la losa, la altura útil va a ser la altura hasta la armadura, hasta acá vamos a tener 8 centímetros. A eso le vamos a sumar 2 centímetros de recubrimiento,
y vamos a obtener la altura total, que son 10 centímetros. Es decir, que contamos con dos alturas, la altura útil, HU, y la altura total. Ya una vez que tenemos calculada la altura de la losa unidireccional, de ambas losas unidireccionales, el siguiente paso para nosotros poder calcular nuestra losa es el análisis de cargas. Entonces, en el análisis de cargas, nosotros a los alumnos, como dato, le dimos el peso específico del hormigón armado, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico. También les dimos el espesor del contrapiso y el peso específico del contrapiso, lo mismo con la carpeta. Y también les dimos a los alumnos el valor de la sobrecarga según el destino, de 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si nosotros realizamos el análisis de cargas, tenemos que primero calcular las cargas permanentes, en la cual está incluido el peso propio de la losa, que son 0,10 metros, o sea 10 centímetros, por 2.400 kilogramos por metro cúbico. Es muy importante que pongan el valor en metros, porque si nosotros luego cancelamos las unidades, nos va a quedar en kilogramos por metro cuadrado, que es la unidad de una losa. A eso le vamos a sumar el espesor de contrapiso en metro multiplicado por su peso específico, la carpeta y piso, su espesor por el peso específico, y esto nos va a dar un total de cargas permanentes de 412 kilogramos por metro cuadrado. A eso le vamos a sumar el valor de la sobrecarga según destino, que son las cargas accidentales, que en este caso son 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si nosotros sumamos las cargas permanentes más las cargas accidentales, vamos a obtener el Q total de la losa, que es 612 kilogramos por metro cuadrado. El siguiente paso es el cálculo de las solicitaciones. En este caso nosotros tenemos dos losas unidireccionales continuas. Por lo tanto, para nosotros calcular las solicitaciones, vamos a tener que ingresar a la tabla en la cual figuran los valores de los coeficientes de los momentos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando calculamos una losa unidireccional continua, vamos a tener una situación de momento negativo en el medio, como que entre ambas losas hubiese un empotramiento. Entonces, esto va a generar que vamos a tener un momento positivo en el tramo, en los tramos que van a ser iguales. En el tramo 1 y en el tramo 2 los momentos van a ser iguales, y después lo que voy a tener es un momento en el apoyo B, que va a ser en el punto de encuentro entre la losa 101 y la losa 102. Entonces, para nosotros calcular los momentos,
como ya dije anteriormente, tenemos que acceder a la tabla de las solicitaciones de acuerdo a la cantidad de tramos. Entonces, aquí tenemos el cálculo de las solicitaciones. En este caso, nosotros vamos a tener que las solicitaciones en el momento del tramo AB va a ser igual al momento del tramo BC. Estos momentos van a tener esta fórmula que es Q por L cuadrado sobre 11. Entonces, el Q va a ser el que nos dio en el análisis de carga en kilogramos dividido metro cuadrado por la luz de la losa 2,80 al cuadrado dividido 11. Esto nos va a dar 436 kilogramos por metro. Si nosotros hacemos una cancelación de unidades, esto se va con esto, entonces nos queda en kilogramos. Pero como nos encontramos en una situación de momento y la unidad de momento es en kilogramos, lo que vamos a hacer es, a esta unidad que nos dio, que es kilogramo, lo vamos a multiplicar por metro, dividido metro, y esto va a dar como resultado una unidad que es kilográmetros en una faja unitaria de 1 metro, porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es calcular las solicitaciones para luego calcular las armaduras en una faja unitaria de 1 metro de losa. Es decir, si nosotros acá tenemos las dos losas, lo que nosotros estamos haciendo, bueno, dispuestas en esta manera, lo que nosotros estamos haciendo es calcular las armaduras en una faja unitaria de 1 metro. De ahí es la razón por la cual nosotros realizamos esta observación en relación a las unidades. Luego vamos a tener el momento en el apoyo, que calcular el momento en este punto, es decir, que nosotros calculamos el momento en el tramo y ahora lo que vamos a hacer es calcular el momento en el apoyo. Entonces, para calcular el momento en el apoyo por tabla, vamos a tener que es Q por L cuadrado sobre 8. Es decir, el Q que nos dio en el análisis de cargas multiplicado por 2,80 al cuadrado dividido 8 nos da 599 kilogramos por metro. Como bien sabemos, el momento máximo que vamos a tener en el apoyo, vamos a reducirlo a un 90%. Es decir, que estos 599 los vamos a multiplicar por 0,9 y así vamos a obtener un valor que representa el 90% de 599. Y con este valor de 539 kilogramos por metro, vamos a calcular las armaduras. Entonces, una vez que calculamos las solicitaciones, lo que vamos a calcular es las armaduras, las secciones de las armaduras, para luego nosotros poder determinar qué hierros vamos a utilizar. Entonces, para nosotros calcular las armaduras, vamos a calcular primero la armadura en el tramo AB y en el tramo BC. Entonces tenemos acá la losa,
y lo que vamos a hacer es primero calcular las armaduras en los tramos, en la faja unitaria de 1 metro. Entonces, para eso vamos a decir que la armadura necesaria es lo que nos dio el momento en el tramo, AB y BC, multiplicado por el coeficiente, dividido el brazo de palanca, que es 0,9 de la altura útil. Es decir, que es 0,9 multiplicado por 8 centímetros. Esto significa que nuestro brazo de palanca de la losa son 7,2 centímetros. Si lo pasamos a metro es 0,072, el cual vamos a utilizar para calcular nuestra armadura. Debemos colocarlo en metros para obtener el resultado en centímetros cuadrados por metro. Otro de los valores que aparece en la fórmula es la tensión admisible del acero. Entonces, realizando este cociente nos va a dar como resultado 2,52 centímetros cuadrados por metro. Es decir, que vamos a necesitar en una faja unitaria de 1 metro esta cantidad de hierro, que después vamos a ver cómo se materializa en hierros. El siguiente paso es calcular la armadura mínima. La armadura mínima de los tramos AB y BC, que serían, por una cuestión de simetría, exactamente iguales. Entonces, lo que vamos a tener que tener incorporado es, por un lado, este valor que es 100, que es la faja unitaria, y también incorporar los 8 centímetros, que es la altura útil. Entonces, realizando esta operación, nos va a dar una armadura mínima de 1,33 centímetros cuadrados por metro, la cual es menor a la armadura necesaria que calculamos anteriormente. Por lo tanto, para nosotros adoptar la armadura vamos a utilizar esta, 2,52. El siguiente paso es la verificación del eje neutro. Para la verificación del eje neutro vamos a utilizar lo que nos dio la armadura en centímetros cuadrados por metro en una faja unitaria de 1 metro, pero en este caso vamos a ponerla en centímetros. Entonces, en este caso, el eje neutro va a dar como resultado 0,75. Este valor tiene que ser menor a 0,2 de la altura útil. 0,2 por 8 es igual a 1,6 centímetros. Esto significa que, al ser menor, verifica el eje neutro. En el caso que no verifique, lo que debemos hacer es modificar los parámetros, pero en este caso no fue necesario. Vamos a pasar al siguiente paso, que es el cálculo de la armadura necesaria en el apoyo. Es decir, que nosotros tenemos la losa, vamos a calcular la armadura necesaria en el apoyo, en la faja unitaria. Entonces, para eso vamos a tomar el valor que nos dio el momento en el apoyo reducido a un 90%, multiplicado por el coeficiente 1,75,
dividido el brazo de palanca, que era 0,9 por 8, en este caso es 0,072 metros, por la tensión del acero. Esto nos da que la armadura necesaria en el apoyo es 3,11 centímetros cuadrados por metro. El siguiente paso es la verificación del eje neutro, que vamos a hacer lo que nos dio la armadura multiplicado por la tensión del acero, dividido la faja unitaria por la tensión del hormigón. Esto nos da 0,93 centímetros, que es menor a 0,2 de la altura útil. Es decir, que es menor a 0,2 por 8. Es decir, 1,6 centímetros. 0,93 es menor a 1,6, por lo tanto, verifica. Luego calculamos la armadura mínima de la misma manera y nos da 1,33. Bueno, hasta aquí es el cálculo de las armaduras necesarias en los apoyos y en los tramos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es adoptar los hierros con la sección que nos dio anteriormente en los tramos y en los apoyos. Entonces nosotros primero vamos a calcular el hierro que vamos a necesitar y la separación. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, adopto un hierro. Adopto el hierro Fidel 8. Este hierro Fidel 8 tiene un equivalente en centímetros cuadrados de 0,50. Entonces, una vez que yo adopté ese hierro, voy a calcular la separación entre esos hierros en el tramo. Entonces yo tengo acá las dos losas. Entonces, en una faja unitaria de 1 metro, voy a calcular qué separación va a tener esa armadura principal, que está en los tramos. Entonces, para calcular la separación, vamos a hacer el equivalente a Fidel 8 en centímetros cuadrados, dividido lo que nos dio la armadura en el tramo, que es 2,52 centímetros cuadrados por metro. Esto nos da una separación de 0,19 metros. Por lo tanto, nosotros en el tramo AB y BC vamos a tener hierros Fidel 8 cada 19. Entonces, como resumen, en la losa 1 vamos a tener Fidel 8 cada 19 y en la losa 2 vamos a tener Fidel 8 cada 19. Lo que vamos a hacer es doblar el 50% de los hierros. ¿Esto qué significa? Que vamos a doblar en el apoyo, en el apoyo vamos a doblar el 50% de los hierros. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a doblar acá cada 38, vamos a doblar. Y acá también cada 38. Pero como lo vamos a hacer de manera alternada, acá en el medio, en el apoyo, nos van a quedar cada 19 centímetros.
Por lo tanto, nosotros en el apoyo vamos a tener una cantidad de 2,63 centímetros cuadrados por metro. ¿Esto qué significa? Que nosotros lo que estamos haciendo es, sabiendo que la armadura que recibe el apoyo viene de los tramos, tenemos que verificar si lo que aporta el tramo a los apoyos es suficiente o si tengo que agregar armadura adicional. Lo que aporta el tramo a los apoyos es 2,63 centímetros cuadrados por metro, siendo que yo doblé la mitad de los hierros de cada una de las losas, de la losa 101 y la losa 102. Esto es lo que aporta el tramo al apoyo, los tramos de la losa 101 y de la losa 102 al apoyo. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza? Bueno, la respuesta está acá abajo. La armadura que necesitan los apoyos es 3,11 centímetros cuadrados por metro, que es lo que habíamos calculado anteriormente, la armadura necesaria. Pero lo que aporta el tramo o los tramos de la losa 101 y la losa 102 a los apoyos es 2,63 centímetros cuadrados por metro. Es decir, que me está faltando, porque 3,11 es mayor que 2,63. Entonces, si yo saco la diferencia entre lo que necesita el apoyo menos lo que aporta el tramo, voy a obtener un valor. Y este valor, que es 0,48 centímetros cuadrados por metro, lo voy a materializar en lo que denominamos armadura adicional o caballetes, que van sobre las armaduras que nosotros doblamos de los tramos. Lo que nosotros tenemos que determinar a través de este valor es qué separación va a tener esa armadura adicional que nosotros incorporamos en los apoyos. Entonces, para nosotros saber cuál es la separación, primero, como siempre, voy a adoptar un hierro para la armadura adicional. Ese hierro va a ser Fidel 8, que tiene un equivalente a 0,50 centímetros cuadrados. Esto lo voy a dividir, dividido la cantidad de armadura adicional que necesito, y con eso voy a obtener la separación. Voy a tener que la separación que me da es Fidel 8 cada 1,04 m. Y lo que voy a hacer es buscar un múltiplo de 19 y voy a adoptar Fidel 8 cada 76 para la armadura adicional que va arriba de la armadura principal. Este número 76 es múltiplo de 19, así que, bueno, lo dispondremos de esa manera. Entonces vamos a tener lo que aporta de la losa 101 al apoyo y lo que aporta de la losa 102, y arriba vamos a tener el caballete. Este va a estar doblado cada 38, o sea, Fidel 8 cada 38 va a estar doblado, y este también, Fidel 8 cada 38. Y esta armadura va a ser Fidel 8 cada 76, para que no me quede faltante la armadura en el apoyo.
es fundamental que nosotros hagamos ese cálculo de armadura adicional, o sea, verificar si efectivamente necesita armadura adicional o no. Bueno, como se trata de una losa unidireccional, nosotros ya tenemos calculada la armadura, pero al tratarse de una losa unidireccional, nosotros ya calculamos la armadura principal en este sentido, y ahora lo que tenemos que calcular es la armadura de repartición, que es perpendicular a la misma. Entonces, para nosotros calcular la armadura de repartición, que va en el sentido largo de la losa, o sea, en el desarrollo de los 6 metros, lo que vamos a hacer es tomar lo que nos dio la armadura necesaria en el tramo, la quinta parte. Es decir, 2,52 dividido 5, lo cual nos da 0,50. Entonces, 0,50 es lo que nos da la sección de la armadura de repartición. Entonces lo que voy a hacer es adoptar un hierro. Adopto el hierro Fidel 6 para la armadura de repartición. Lo que voy a calcular ahora es la separación. Para calcular la separación voy a dividir el equivalente a Fidel 6, que es 0,28, dividido 0,50, que es la sección que nos dio la quinta parte de la armadura en los tramos. Esto nos da un valor de 0,56. Entonces, según cálculo, la separación de la armadura de repartición sería Fidel 6 cada 56. Pero, por reglamento, la distancia máxima en la armadura de repartición son 30 centímetros, por lo tanto voy a adoptar Fidel 6 cada 30 de armadura de repartición. Entonces acá voy a tener los distintos hierros desplegados en este corte. Por un lado voy a tener estos hierros que están acá, este hierro que va a estar en ambas losas continuas, que va a ser Fidel 8 cada 19. Por otro lado, en los apoyos voy a doblar de la losa 101 y de la losa 102, Fidel 8 cada 38. Acá lo mismo, Fidel 8 cada 38. Y en el medio, esta línea que está acá, que es muy importante, es la armadura adicional, que es Fidel 8 cada 76. Bueno, y con esto finalizamos la explicación de losa continua unidireccional. Espero que les haya sido útil. A mí me gusta muchísimo hacer estos videos y que sirvan. Así que les agradezco siempre que me cruzo con las personas o los comentarios que me dejan, porque me dan más ganas de hacer. Así que bueno, les mando un abrazo enorme y bueno, nos estamos viendo.